Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es María Teresa Hidalgo y el día de hoy vengo a compartirles una información muy interesante con respecto a los psicólogos Jerome Brunner y Jean Piaget, quienes cambiaron la forma en que se concebía la manera de aprender de los niños y las niñas desde sus teorías. Voy a compartir con ustedes una presentación PowerPoint para explicar mejor, de la mejor manera, estas temáticas. Ok, dice Piaget y Brunner, educación y constructivismo, por mí. Este, lo que vamos a ver primero es inducción a Jean Piaget y los puntos más importantes de su teoría, lo mismo con Jerome Brunner y las aplicaciones importantes a la educación de sus teorías. Para eso utilicé esta imagen de este niño y esta niña investigando y creando en lugar de solamente recibiendo información, porque justamente de eso se trata los descubrimientos y las teorías que desarrollaron estas dos personas tan importantes e influyentes. Piaget estuvo de 1896 a 1980, fue primero biólogo y filósofo y posteriormente psicólogo. Él, como biólogo y filósofo, empezó a preguntarse muchas cosas sobre la vida de los seres humanos y de cómo aprendíamos y cómo funcionábamos. Y posteriormente, como psicólogo, desarrolló estas teorías y llegó a ser profesor y director en la Universidad de Ginebra. Él creó el desarrollo cognitivo infantil. ¿Cómo lo hizo? Primeramente, utilizó los test psicométricos, que son los que miden cuantitativamente las funciones y las habilidades. Sin embargo, para él eso se quedó corto. Entonces creó un método propio que es el método clínico crítico, en el que utilizaba entrevistas flexibles y abiertas, o sea, tenía una estructura, pero él las cambiaba un poco para permitir comprender mejor a cada persona y ese razonamiento infantil que tenían en el proceso de construcción de los aprendizajes. Para se dan cuatro etapas. Primero, la sensoriomotora, la cual va de los 0 a los 2 años. Esta se da una exploración mediante los sentidos, en la cual uno ve a los bebés que tocan, agarran, se meten cosas en la boca, que necesitan sentir. Esa exploración mediante los sentidos, ¿verdad? También va a dar algo que se llama la permanencia de los objetos. Eso es, por ejemplo, que al principio para un bebé este lápiz existe mientras esté en su vista, pero si este lápiz se oculta o se esconde, ya este lápiz deja de existir. Sin embargo, conforme van creciendo, entienden que el hecho de que este lápiz esté escondido no significa que dejó de existir, sino nada más que está escondido. Esa es la permanencia. Por eso podemos ver a los papás jugando picaboo, ¿verdad? Para poder explicarle eso a los bebés. La etapa preoperacional va de los 2 a los 7 años. En esta se da el pensamiento simbólico mediante el lenguaje. Entonces, se asocian, ¿verdad?, las palabras con las imágenes. Entonces, por ejemplo, un bebé me ve a mí con anteojos y me dice mamá, mi hijo, ¿verdad? Entonces, él va a ver a otra mujer con anteojos y va a al principio, ¿verdad?, decirle mamá también. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama egocentrismo, que tiene que ver con la dificultad para ver las cosas de otros puntos de vista y desde el pensamiento simbólico y del lenguaje, para ellos eso es lo que representa. Conforme van creciendo, ¿verdad? Esto se va superando. Las operaciones concretas, sean de los 7 a los 11 años, se dan operaciones mentales como por ejemplo la matemática. Pues ahí vemos en la imagen también, ¿verdad? A los niños que ya están viendo una computadora y están haciendo operaciones. Se empieza a sumar, a restar y se da una mejor comprensión de cosas más profundas, ¿verdad? Entonces se da un pensamiento lógico. Esto más esto es esto, ¿verdad? Se da la conservación y se da también la clasificación de objetos. Entonces se dice, bueno, estos son juguetes, estos no son juguetes, estas son frutas y estas son vegetales. Entonces empieza a clasificar y se empieza a entender que cada objeto tiene un lugar, ¿verdad? Las operaciones formales van de los 12 años en adelante. En esta se da el pensamiento abstracto. Eso quiere decir que la persona puede no ver las cosas y comprenderlas de todas maneras. Se dan también las hipótesis, que cuando la persona piensa, mira, esto y esto se da por esto. ¿Será que la luna no cae a la Tierra porque hay una gravedad?
Entonces se crean hipótesis, ¿verdad?, de qué es y qué no es. Y se da también el pensamiento deductivo, que es cuando la persona dice, bueno, si pasa esto y pasa aquello, entonces queda de consecuencia. Entonces podemos ver también otra vez en las matemáticas, por ejemplo, la creación de los problemas. Si yo tengo 10 bananos y le regalo 3 bananos a Pepito, ¿cuántos bananos me quedan? Entonces ahí hace un pensamiento deductivo, ¿verdad? Jerome Brunner, por su parte, ¿verdad? Es un psicólogo y un pedagogo. Él estuvo de 1915 a 2016. Trabajó en Harvard y en Oxford como docente, ¿verdad? Y como psicólogo también e investigador científico social. Él siempre se centró en pensar cómo se adquiere el conocimiento. Él es uno de los mayores precursores del constructivismo junto a Jean Piaget, pero en él, ¿verdad? Se ve muchísimo lo del rol del estudiante y del docente. Para él, el estudiante tiene un papel activo en el aprendizaje. ¿Qué es el constructivismo en sí? Es que la persona estudiante tiene la capacidad de descubrir las cosas y construir ese aprendizaje por sí mismo, por sí misma, mediante las experiencias. ¿El docente qué hace? El docente le da actividades y cosas para que la persona pueda descubrir el aprendizaje por sí mismo, por sí misma, y esas experiencias, ¿verdad? Son las que le provocan a la persona poder construir ese conocimiento. Entonces, el rol del docente no es un rol de poder, del que todo lo sabe, del que llega y vierte sus conocimientos, y el papel del estudiante es un papel activo en el cual se interesa, aprende, avanza, ¿verdad? El, Él viene y nos explica estas 3 etapas de la representación. El modo en activo, ¿verdad? Que es otra vez de los 0 a los 2 años y tenemos ahí ese bebé metiéndose ese cubo en la boca, ¿verdad? Donde él explica, ¿verdad? Que se da una manipulación y acción directa de la persona sobre los objetos para poder adquirir ese aprendizaje. Entonces hay un video muy interesante en el que ponen, por ejemplo, bebés a la par de unas serpientes y los bebés tocan las serpientes y no tienen esa sensación de miedo o de terror. ¿Por qué? Porque todavía no tienen ese desarrollo cognitivo o ese modo, ¿verdad? O esa representación simbólica para poder comprender realmente el peligro en el que están. La representación icónica va de los 2 a los 7 años. Estas son representaciones mentales de los objetos. Por eso puse esta imagen en la cual podemos ver al niño yendo al baño, subiendo las escaleras, pintando. ¿Qué pasa? Que la persona puede abstraer de una imagen y comprender alguna palabra. Hay una dificultad para ver las cosas desde otros puntos de vista. Es similar al egocentrismo que expliqué anteriormente, ¿verdad? En la cual el niño o la niña se centran solamente en lo que ellos creen y conocen y no pueden ir más allá. En cambio, la representación simbólica sí se va más allá, se abstrae a la persona. Es de los 7 años en adelante, el niño o la niña, ¿verdad? O el preadolescente ya es capaz de entender símbolos y palabras abstractas, entonces puede representar las cosas de otra manera, ya sea sin verlas o sin tocarlas o sin sentirlas, o puede hacer relaciones como por ejemplo estos tomáticos que les puse acá. ¿Verdad? Que es un tomate, 2 tomates, 3 tomates y hay unas sumas, 2 más 2 son 4 veces. Entonces, aquí la representación simbólica permite a la persona tener un pensamiento más abstracto. ¿Cuáles son los aportes a la psicología actual? Piaget, el- la teoría del desarrollo cognitivo que acabo de explicar anteriormente, ¿verdad? Que explica completamente cómo se hace aprendizaje en los niños y las niñas. El concepto de esquemas, ¿verdad? Los esquemas mentales, podemos ver en esta imagen de acá, esta persona con estos de palitos, digamos, donde veo los objetos de la realidad y es capaz de esquematizarlos, construirlos dentro de su aprendizaje. ¿Cómo? Mediante la asimilación. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona se lleva la experiencia y a partir de esa experiencia construye ese esquema mental y también se da la acomodación del esquema. Eso es que cuando ya no funciona algo aquí, la persona puede incorporar, quitar algo y poner algo dentro de ese esquema. Entonces, por ejemplo, está el ejemplo de los números negativos. Cuando se va a primaria, usualmente no se ven los números negativos porque solamente se ve del 0 en adelante. Cuando se llega al colegio se ven números negativos, menos 1, menos 2 y se incorpora esa información nueva
de que el cero queda en el centro y aquí van números negativos y aquí van números positivos. Entonces, es una acomodación, ¿verdad? Lo que se tiene que dar en el esquema mental. La construcción activa del estudiante es muy importante. Piaget va mucho más a lo que es interno, ¿verdad? Mientras que Brunen va más allá a lo que es como más externo y lo que puede darle el medio y el contexto a la persona estudiante. Y Piaget también le da muchísima importancia a lo que es el juego. Por eso puse estos chiquitos jugando ahí a las matemáticas, porque él explicaba que el hecho de vivir, ¿verdad? Las situaciones y las experiencias hace que la persona pueda construir su aprendizaje. Brunner, por su parte, ¿verdad? Nos dona lo que es el constructivismo, del que ya expliqué, ¿verdad? Cómo la persona estudiante puede construir su propio aprendizaje, la representación del desarrollo cognitivo, que son las etapas que expliqué anteriormente, el aprendizaje por descubrimiento, que eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que como niños y niñas siempre tenemos ganas de saber. Y hay una etapa en la cual se preguntan mucho y los niños y las niñas preguntan mucho, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, esa exploración y esa curiosidad innata del ser humano, explica Brunner, es muy importante darle rienda suelta para que el niño y la niña puedan explorar y aprender. ¿Verdad? Descubriendo las cosas por sí mismos. La estructura de acuerdo al nivel cognitivo, ¿verdad? Desde el nivel cognitivo va de acuerdo a las edades y de acuerdo a esas edades se puede aprender más. El aprendizaje es significativo, súper bonito, porque dice que si la información significa algo para mí, es más fácil para mí aprenderla que si no significa nada. El andamiaje, que es precioso, que aquí está esta imagen de aquí, de esta maestra o esta mamá y esta niña, que quiere decir que al inicio, cuando están más pequeños, los niños y las niñas necesitan más apoyo y más estructura, y conforme crecen, van aprendiendo y no necesitan, no son tan dependientes de esas figuras, pueden irse independizando. Y el lenguaje como organización del pensamiento, no el lenguaje solo para hablar, sino que aquí adentro del cerebro se puede construir eso. Y esta imagen de acá, que representa el constructivismo, donde están llevándose la experiencia de los niños y las niñas aprendiendo. ¿Cuáles son las referencias? Esta es la bibliografía. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego. Ay, no, ¿qué hice mal? Aquí. Adiós, otra vez.